Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora a la cual estén viendo esta presentación. Yo soy Paula Díaz y les voy a contar sobre mi trabajo de fin de máster que se titula Entre la confianza y la desinformación, la percepción pública sobre la información científica del cambio climático en el mundo post-COVID-19. Este trabajo de fin de máster se va a centrar, a través de un análisis bibliométrico descriptivo, en la percepción del cambio climático a nivel global antes y después de la pandemia del COVID-19, con el fin de identificar ciertos patrones, tendencias y características de la percepción pública del cambio climático durante este periodo. Este TFM se enmarca en el proyecto Confides, que comenzó a fines del año pasado y que busca precisamente comprender el impacto de la pandemia en la percepción pública de la ciencia en España, con énfasis en las vacunas, cambio climático e inteligencia artificial. Este proyecto es dirigido por la profesora Carolina Moreno Castro, quien también es la directora de este TFM, el cual, por cierto, va a ser publicado como memoria de investigación o como artículo para revista de investigación, lo cual va a ser definido posteriormente. La relevancia de esta investigación radica en que la pandemia tuvo diversas repercusiones en distintos ámbitos, incluyendo, por ejemplo, la infodemia y la desinformación. Esto ha afectado de distintas maneras la percepción pública de la ciencia y ha trascendido al ámbito de la salud. De hecho, hay algunos trabajos que establecen, muchas veces de manera más somera, una relación entre la pandemia y el cambio climático. Por ejemplo, con algunos casos de grupos antivacunas que han redirigido su atención a los discursos de cambio climático, acusando a estas narrativas de que junto a las campañas de vacunación forman parte de una agenda de intereses ocultos más grande que busca coartar las libertades individuales, entre otras cosas. Bueno, ya sea por la pandemia y también, por supuesto, por otros factores, es que la confianza en las fuentes de información científica se ha visto amenazada y mermada por la desinformación y el negacionismo. El tema está en que falta conocer con mayor detalle qué es lo que ha pasado en España. Bueno, por eso este proyecto, esta investigación busca no solo servir como insumo para el proyecto Confides, sino que también busca ayudarnos a entender cómo mejorar la comunicación de la ciencia con foco en la ciencia del clima en un mundo post-pandémico. Por lo tanto, el objetivo general de este TFM es identificar cómo ha evolucionado esta percepción pública sobre la información climática y las dinámicas de confianza y desinformación en este contexto antes y después de la pandemia. Para ello, los objetivos específicos apuntan de partida a identificar las principales tendencias y cambios en la percepción pública del cambio climático, también conocer cómo ha evolucionado la confianza en las fuentes de información científica y también analizar el impacto que ha tenido la desinformación y el negacionismo en esta percepción del cambio climático. Entonces, en general, las preguntas de investigación apuntan primero a cuáles son los principales patrones en la percepción pública del cambio climático antes y después de la pandemia. También, qué cambios significativos se observan en la confianza hacia las fuentes de información climática tras la pandemia y cómo han evolucionado estas dinámicas de desinformación climática en los últimos 10 años. Bueno, este estudio se va a basar en la literatura disponible sobre percepción pública del cambio climático publicada entre 2015 y 2025, es decir, 5 años antes y 5 años después de la pandemia. Para ello se va a hacer un estudio de bibliometría descriptiva y básicamente los criterios de inclusión para esta búsqueda bibliográfica son primero el enfoque temático, que tienen que ser todos los estudios de todo el mundo de percepción pública sobre el cambio climático. Es decir, para efectos de esta investigación no nos interesan otro tipo de estudios sobre comunicación de la ciencia. Nuestro foco está en los estudios de percepción. El periodo, tal como lo señalé previamente, es de 2015 a 2025, abarcando así un periodo total de 10 años. Y el tipo de fuente que nos interesa son artículos científicos o informes sobre esta materia.
En cuanto a la metodología en general que fue establecida junto con la profesora Carolina Moreno Castro, es que, bueno, la primera fase es realizar a través de bases de datos especializadas una búsqueda bibliográfica, la cual va a ser entonces a través de Scopus, Google Scholar y la Biblioteca de la Universidad de Valencia, y para ello también se va a usar el VPN de la universidad. También se van a buscar artículos publicados en inglés, español y portugués, y para ello también se cuenta con un set de palabras claves en los tres idiomas, los cuales, por cierto, son más extensas. El listado es más largo, pero no lo quise poner todo para no atiborrar de información esta diapositiva. Una vez que se realice la búsqueda y recopilación de esta bibliografía, se va a registrar en la siguiente tabla, Excel, con el fin de especificar información clave y que también sirva para el análisis posterior. Entonces aquí podemos ver información básica como el país, las palabras claves de cada artículo o informe, el título, el DOI, el abstract. También algo que nos interesa es ver, por ejemplo, sobre qué plataformas se está indagando esta percepción pública, por ejemplo, medios de comunicación, redes sociales o también otro tipo de plataformas digitales. Otro aspecto que nos interesa bastante es la metodología de cada trabajo registrado, porque los estudios de percepción pueden realizarse de diversas maneras. Por ejemplo, se ocupan metodología o métodos cualitativos, cuantitativos o mixtos muchas veces. Entonces, ahí queremos especificar si se realizó una encuesta, si se realizó una entrevista estructurada o semiestructurada, o grupos de discusión, entre otros. También, por supuesto, nos interesa registrar los principales resultados y conclusiones de cada trabajo, y finalmente hay una columna de observaciones en caso de que se quiera resaltar algún aspecto de interés del trabajo registrado. Una vez recopilada toda esta información, se va a hacer un análisis de la información contenida. Por ejemplo, partiendo por una clasificación de los artículos o trabajos según el enfoque metodológico, nos interesa ver cuáles han ocupado enfoques cualitativos, cuantitativos o mixtos. Por otro lado, también nos gustaría identificar después cuáles son los principales patrones, tendencias y cambios que se han reportado en esta bibliografía disponible, en sus hallazgos y en sus conclusiones, y luego hacer un análisis comparativo entre los datos pre y post pandemia para así conocer cuáles han sido estos principales cambios, qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve, etcétera. Probablemente, dependiendo mucho de los resultados de este análisis, es que se puedan requerir análisis posteriores, ¿ya? Eso es algo que se va a ver más adelante a medida de que avance este proyecto de TFM. Bueno, sin nada más que agregar, agradezco la atención. Muchas gracias.